Para entender la magnitud del robo, primero hay que entender la mente de Hollow. No era un genio de las finanzas en el sentido tradicional, era un genio de la percepción. Lowe comprendió, desde muy joven, una verdad incómoda del capitalismo moderno. Si pareces lo suficientemente rico, nadie se atreverá a preguntarte de dónde viene tu dinero. De hecho, se pelearán por darte más. Low Tak Ho nació en Penang, Malasia, en el seno de una familia acomodada, pero no de la élite absoluta. Su padre era un empresario con éxito moderado, pero para Ho, moderado era un insulto. Él quería pertenecer al 0,01%, al círculo de los que deciden el destino de las naciones. Su verdadera educación no ocurrió en los libros, sino en los pasillos de Roe, el prestigioso internado británico donde estudiaron figuras como Winston Churchill. Allí, rodeado de hijos de jeques árabes, monarcas asiáticos y herederos de fortunas europeas, Lowe perfeccionó su primer gran esquema, la infiltración social. Mientras sus compañeros gastaban sus mesadas en lujos banales, Lowe invertía la suya en crear una red de contactos. Se hacía amigo de los hijos de la élite de Abu Dhabi y Kuwait. Se dio cuenta de que estos jóvenes, a pesar de tener fortunas incalculables, a menudo se sentían solos o aburridos. Lowe se convirtió en su facilitador. Si necesitaban una reserva en el restaurante más exclusivo de Londres o acceso a una fiesta privada, Lowe lo conseguía. Lo fascinante es que Lowe no siempre pagaba con su dinero. Pedía prestados yates a conocidos de su padre, o alquilaba villas de lujo por un fin de semana, y luego invitaba a sus poderosos amigos haciéndoles creer que las propiedades eran suyas. En Arrow, Lowe aprendió que la confianza es la moneda más valiosa del mundo. Si lograba que el hijo de un jeque confiara en él, el jeque mismo terminaría confiando en él. Años más tarde, en la Escuela de Negocios de Wharton, en Pensilvania, Lowe llevó su juego al siguiente nivel. Mientras otros estudiantes se desvelaban estudiando hojas de cálculo, Lowe organizaba fiestas de $1 millón en Atlantic City. Invitaba a sus amigos de Oriente Medio y a modelos de pasarela, gastando sumas ridículas en champaña y suites presidenciales. Cuando sus compañeros le preguntaban cómo podía permitirse semejante estilo de vida, él simplemente sonreía y hablaba de negocios familiares o inversiones en Asia. Nunca daba detalles, y en ese vacío de información, la gente proyectaba sus propias fantasías de riqueza. En Wharton, Lowe ya no solo era un facilitador, era un imán de capital humano. Estaba construyendo la base de datos de favores que utilizaría para desvalijar a Malasia. El movimiento más brillante de Lowe ocurrió antes de graduarse. A través de sus contactos en Londres, logró infiltrarse en el círculo íntimo de Riza Aziz, el hijastro del entonces influyente político malayo Najib Razak. Lowe no solo se hizo amigo de Riza, se convirtió en una presencia indispensable para su madre, Rosma Mansell. Rosma era conocida por su amor desmedido por el lujo, las joyas y el estatus. Lowe, con su habilidad casi sobrenatural para la adulación y los regalos extravagantes, se ganó su confianza absoluta. Él entendió que para controlar a un hombre poderoso como Najib Razak, primero debía controlar los deseos de su esposa. Cuando Najib Razak ascendió a primer ministro de Malasia en 2009, Lowe no tenía un cargo oficial, no había sido elegido por nadie y no tenía experiencia en gestión pública. Sin embargo, se había convertido en el arquitecto invisible detrás del hombre más poderoso del país. Tenía el escenario listo. Tenía a los actores en posición. Solo necesitaba una excusa para empezar a mover el dinero. Esa excusa tendría 4 letras y un número, 1MDB. Con Najib Razak en el poder, Lowe ya no necesitaba pedir yates prestados. Ahora tenía a su disposición el Tesoro Nacional de Malasia. El plan era sencillo en su concepción pero diabólico en su ejecución. Crear un fondo de inversión soberano llamado 1MDB bajo la premisa de atraer capital extranjero y modernizar el país. Sin embargo, en los círculos internos, el fondo tenía un propósito muy distinto. Se convirtió en lo que los investigadores llamarían más tarde, la hucha personal de Lowe. El primer gran movimiento ocurrió en septiembre de 2009, apenas unos meses después de la creación del fondo. Lowe orquestó una alianza estratégica entre 1MDB y una oscura compañía petrolera llamada PetroSaudi International. Para el mundo exterior, esto era un trato de $2,500 millones entre dos naciones, Malasia y Arabia Saudí. En realidad, era un escenario montado.
PetroSaudí no era el gigante estatal que aparentaba ser, era una pequeña empresa dirigida por Tarek Obaid. Un hombre que, al igual que Hollow, prefería el estilo de vida de la jet set a la rigurosidad de los negocios. Hollow convenció a los directivos de 1MDB de que debían inyectar 1,000 millones de dólares en efectivo en esta nueva sociedad conjunta. Pero había una condición técnica oculta en el contrato. 700 millones de ese total debían ser destinados a pagar un préstamo, que la sociedad supuestamente le debía a PetroSaudí. Aquí es donde ocurrió el primer truco de magia financiera de la historia moderna. Hollow dio instrucciones para que esos 700 millones de dólares no fueran a la cuenta de PetroSaudí, sino a una cuenta en el banco suizo RBS Cowash, a nombre de una empresa llamada Good Star Limited. Los funcionarios de cumplimiento del banco, al ver una transferencia de tal magnitud, hicieron la pregunta lógica: ¿quién es el dueño de Good Star? La respuesta que recibieron fue una media verdad técnica que los dejó satisfechos. Lo que nadie verificó fue que Good Star no tenía nada que ver con el gobierno saudí ni con el petróleo. El único beneficiario de esa cuenta era un joven de 27 años con gafas redondas y una sonrisa inofensiva: Hollow. En cuestión de días, un tercio de la inversión inicial de un país soberano había pasado de las arcas públicas a la cuenta privada de un individuo que ni siquiera figuraba en la nómina del gobierno. Con esos 700 millones, el mundo cambió para Hollow. El dinero dejó de ser una herramienta para convertirse en un arma de seducción masiva. Fue con este capital, el dinero de Good Star, con el que Lowe comenzó su asalto a Estados Unidos. Empezó a comprar propiedades en Nueva York y Los Ángeles, pero sobre todo, empezó a comprar personas. Organizó fiestas legendarias en Saint-Tropez donde las propinas a los camareros superaban los $50,000 dólares. Se convirtió en el mejor cliente de los casinos de Las Vegas, donde era capaz de perder millones en una sola noche sin pestañear. Pero Lowe sabía que 700 millones eran solo el principio. Si quería ser intocable, necesitaba miles de millones más. Y para conseguirlos, necesitaba aliados en los niveles más altos de Wall Street. Necesitaba a los hombres de traje gris que, a cambio de comisiones récord, estarían dispuestos a no mirar demasiado de cerca las facturas. Estaba a punto de abrir la puerta a Goldman Sachs. Si los 700 millones de PetroSaudí fueron el entrenamiento, lo que vino a continuación fue la verdadera olimpiada del fraude. Hollow sabía que para escalar su operación necesitaba el sello de aprobación de la institución más poderosa de Wall Street, Goldman Sachs. Entra en escena Tim Leissner, un ambicioso banquero que vio en Lowe la gallina de los huevos de oro. Juntos, diseñaron una serie de emisiones de bonos que pasarían a la historia por su audacia y su absoluta falta de ética. Entre 2012 y 2013, Goldman Sachs ayudó a 1MDB a recaudar $6,500 millones en 3 operaciones relámpago. Lo que llamó la atención de los observadores financieros no fue solo la cantidad, sino la velocidad y las comisiones. Goldman cobró casi $600 millones por su trabajo, una cifra astronómica que multiplicaba por 10 el estándar de la industria. Pero a Hollow no le importaba el precio, estaba comprando legitimidad. Con miles de millones fluyendo hacia las cuentas de 1MDB, Lowe ejecutó su truco más sofisticado, el espejo de Abu Dhabi. Para garantizar los bonos, Lowe involucró a un fondo soberano real de los Emiratos Árabes Unidos llamado IPIC y a su subsidiaria, Avar Investments. El mundo creía que Malasia y Abu Dhabi eran socios estratégicos. Sin embargo, Lowe registró una empresa fantasma en las Islas Vírgenes Británicas con un nombre casi idéntico, Avar Investments PJS Limited. Para un auditor externo o un empleado bancario con exceso de trabajo, el nombre parecía legítimo. Pero era un cascarón vacío controlado por Lowe y sus aliados en Oriente Medio. Cada vez que 1MDB recibía dinero de los bonos, enviaba cientos de millones a esta empresa, Avar, falsa bajo el concepto de depósitos de garantía o colaterales. Una vez que el dinero llegaba allí, desaparecía en una red de cuentas en Suiza, Singapur y Luxemburgo. Fue en esta etapa cuando Hollow se convirtió en un emperador de la sombra. Con los bolsillos llenos con miles de millones, el dinero ya no se contaba, se pesaba. Comenzó la fase del lavado de imagen más costosa de la historia de Hollywood. Lowe financió la productora Red Granite Pictures, dirigida por Riz Aziz. Su primer gran proyecto fue, irónicamente, El Lobo de Wall Street. Gastó $100 millones en la producción, asegurándose de que su nombre, o el de sus socios, apareciera en los créditos. En las fiestas de lanzamiento,
Regalaba botellas de champaña de $50,000 a celebridades que ni siquiera conocía, solo por el placer de ver sus nombres juntos en la prensa. Regaló un piano de cristal transparente a la modelo Miranda Kerr, que tuvo que ser instalado en su casa tras derribar una pared. Compró el yate Equanimity por $250 millones, una fortaleza flotante con hospital, gimnasio y cine, donde se refugiaba para celebrar orgías de consumo con la élite mundial. Pero mientras Lowe vivía en un sueño de neón y diamantes, el castillo de naipes empezaba a temblar. El dinero de los bonos tenía que devolverse con intereses, y 1MDB no tenía negocios reales que generaran ingresos. Era un esquema Ponzi a escala nacional. Los intereses de la deuda empezaban a ahogar al gobierno malayo, y en las oficinas de un pequeño portal de noticias llamado Sarawak Report, una periodista británica llamada Clare Recastle Brown empezaba a recibir correos electrónicos que contenían el secreto mejor guardado de Malasia. Todo imperio construido sobre papel acaba ardiendo por un solo error humano. En el caso de Lowe, el error no vino de un banquero arrepentido ni de un espía internacional, sino de un ejecutivo suizo llamado Xavier Justo, que trabajaba para Petrosaudi. Justo se sentía estafado por sus jefes respecto a una indemnización prometida. Antes de dejar la empresa, descargó 227,000 correos electrónicos de los servidores de la compañía. Ese servidor era la caja negra, que contenía las pruebas del primer desvío de los $700 millones. Justo se reunió en un hotel de Singapur con Clare Recastle Brown, una periodista de investigación que operaba desde Londres el portal Sarawak Report. Al abrir los archivos, el esquema de Lowe quedó al desnudo. Allí estaban las instrucciones precisas para desviar el dinero a la cuenta de Goodstar. La noticia explotó como una bomba atómica en Malasia, pero Lowe y Najib Razak no se quedaron de brazos cruzados. Najib, sintiendo el aliento de la justicia en su nuca, transformó a Malasia en un estado policial de la noche a la mañana. Despidió al fiscal general que estaba a punto de presentar cargos contra él. Purgó a su propio gabinete, eliminando a cualquiera que se atreviera a preguntar por el paradero del dinero de 1MDB. Incluso, un fiscal que investigaba el caso apareció muerto dentro de un bidón de cemento en un río. El mensaje era claro: nadie tocaría al primer ministro ni a su protegido. Mientras tanto, Lowe, refugiado en su yate o en hoteles de lujo en China, intentaba apagar el fuego con más dinero. Pero el escándalo ya había cruzado el océano. El Wall Street Journal publicó un artículo que paralizó al mundo financiero. Habían rastreado casi $700 millones que fluyeron directamente desde las cuentas de 1MDB a las cuentas bancarias personales de Najib Razak. Ya no era solo una sospecha de mala gestión, era el robo de un país en directo. La presión internacional obligó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, DOJ, a intervenir. Bajo la iniciativa de recuperación de activos de la cleptocracia, los federales estadounidenses lanzaron la mayor acción civil de confiscación de la historia. El anuncio fue devastador. El DOJ no solo buscaba el dinero, buscaba los trofeos de Lowe, los derechos de la película El Lobo de Wall Street, el yate de 250 millones, mansiones en Beverly Hills y cuadros de Picasso y Monet. Lowe, el hombre que había comprado Hollywood, se convirtió de repente en un paria. Las celebridades que antes se peleaban por estar en su sección VIP empezaron a devolver sus regalos. Leonardo DiCaprio entregó el Oscar de Marlon Brando al FBI. Miranda Kerr devolvió joyas por valor de $8 millones. El suelo bajo los pies de Lowe se estaba agrietando, pero aún le quedaba un último movimiento: la fuga definitiva. Sabía que mientras Najib estuviera en el poder, él tendría un refugio, pero en mayo de 2018, lo impensable sucedió: el pueblo de Malasia votó masivamente para derrocar al dictador. Esa noche, mientras los ciudadanos celebraban en las calles de Kuala Lumpur, Lowe desaparecía en la oscuridad. La noche del 9 de mayo de 2018, el mundo de Lowe se detuvo. Contra todo pronóstico, los malayos habían acudido a las urnas para expulsar a Najib Razak. El escudo soberano que había protegido a Lowe durante casi una década acababa de romperse. En cuestión de días, el nuevo gobierno reabrió las investigaciones, emitió órdenes de arresto y confiscó los pasaportes de la familia Razak. Pero para entonces, Lowe ya era un fantasma. Desde su desaparición, el rastro de Lowe se convirtió en un juego de sombras internacional. Se le ha situado en Bangkok, Dubái, Taiwán y más recientemente, en China.
Los informes de inteligencia sugieren que Lowe no está escondido en un sótano, sino que vive una vida de semi-lujo bajo la protección de intereses estatales en Shanghái y Macao. ¿Por qué un país como China protegería al estafador más buscado del mundo? La respuesta es la misma que movió toda la carrera de Lowe: influencia y dinero. Se rumorea que Lowe posee información comprometedora sobre los acuerdos de infraestructuras del proyecto One Belt, One Road en Malasia, contratos inflados que servían para tapar los agujeros de 1MDB a cambio de entregar soberanía económica a Pekín. Lowe no es solo un fugitivo, es una moneda de cambio geopolítica. Mientras Lowe se ocultaba, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el gobierno de Malasia comenzaron a desmantelar su imperio material. El yate Equanimity, la joya de la corona de $250 millones, fue confiscado en aguas de Bali y vendido por una fracción de su precio. Sus mansiones en Nueva York y Los Ángeles fueron subastadas. Sus cuadros de Van Gogh, Monet y Picasso pasaron de sus paredes privadas a depósitos judiciales. Incluso los regalos que hizo a sus amigos famosos se convirtieron en pruebas de cargo. Leonardo DiCaprio tuvo que entregar un collage de Jean-Michel Basquiat valorado en $9 millones. Miranda Kerr devolvió un conjunto de diamantes que Lowe le había regalado durante su breve e intenso cortejo. El dinero que Lowe había usado para comprar afecto y estatus se evaporó, dejando tras de sí un rastro de vergüenza en Hollywood. A pesar de las notificaciones rojas de la Interpol y de ser el objetivo de una cacería global liderada por el FBI, Lowe sigue un paso por delante. Se dice que ha pasado por múltiples cirugías estéticas para alterar su rostro y que utiliza pasaportes de países del Caribe comprados mediante programas de inversión. Desde su escondite, Lowe no se ha quedado callado. A través de una red de abogados de élite en Londres y Nueva York, ha lanzado comunicados insistiendo en su inocencia, presentándose como un intermediario, que simplemente cumplía órdenes de los niveles más altos del gobierno malayo. Ha intentado negociar su libertad ofreciendo devolver parte del dinero robado a cambio de inmunidad, una oferta que el gobierno de Malasia ha rechazado sistemáticamente. La historia de Lowe no es solo el relato de un robo, es el espejo de las fallas del sistema financiero global. Lowe no robó a Malasia solo, lo hizo con la ayuda, voluntaria o negligente, de los bancos más grandes del mundo, los bufetes de abogados más prestigiosos y los auditores más reconocidos. Hoy, mientras Najib Razak cumple condena en una prisión de Kuala Lumpur, el arquitecto del plan sigue libre. Lowe es el recordatorio de que, en el mundo de las altas finanzas, si robas lo suficiente, ya no eres un criminal, sino un problema diplomático. El chico que quería ser el rey de la fiesta terminó convirtiéndose en el hombre más solitario del mundo, atrapado en una jaula de oro en algún lugar de Asia, sabiendo que el mundo entero conoce su nombre, pero nadie volverá a confiar en su sonrisa.